Buen día, profesor Orlando. Espero se encuentre muy bien. Mi nombre es Yesenia Andrade Pulgarín. De las estrategias vistas en la clase de hoy, la que elegí para hacer el video es Observe Permanent Speaking, la permanencia con el habla del idioma inglés. Bien se sabe que en Colombia no tenemos los espacios para tener la practicidad ni para adquirir pues la fluidez del inglés, que los espacios toca crearlos artificialmente para poder tener ese contacto directo, ya sea desde la casa o en mi caso, como en mi formación docente, en el aula. Yo le voy a hablar a través de la experiencia de cómo manejé el speaking en mis prácticas. Desde que inicié, les expliqué a los muchachos de que cometer errores era muy natural de los humanos, que de los errores era que se aprendía, que ellos estaban para aprender de mí y yo para aprender de ellos, que no iba a permitir que si alguno cometía un error o algo, los demás se lo burlaran o le hicieran comentarios destructivos, que esa no era la idea. Esto lo hice con el fin de que los muchachos se motivaran y de que perdieran un poco más el miedo a expresarse en inglés, ya que ellos el temor que tienen al hablar en inglés es más por vergüenza, porque los demás compañeros se burlan, entonces eso les genera temor, por eso ellos se cohíben de tratar de hablar el inglés. Desde que iniciábamos clase, los saludos eran totalmente en inglés, les enseñé el Padre Nuestro, finalmente logré que el Padre Nuestro todos los días se orara en inglés, los comandos en inglés, stand-up, sit-down, para cuando íbamos a hacer el Padre Nuestro, entonces yo les decía, por ejemplo, que ingresamos, los saludé, listo. Entonces, stand up, please. In the name of the Father, in the Son, in the Holy Spirit, Amen. Iniciamos con Our Father, who art in heaven, y así sucesivamente. Ya cuando finalizamos con el Padre Nuestro, sit down, please. Continuaba los temas que iba a dar de la clase. O también manejaba actividades como de calentamiento para activarlos un poco. Eh, Cierto día manejé el juego de Simón Dice. Entonces yo les decía que consistía en que yo les iba a decir en inglés una parte del cuerpo, pero yo iba a señalar otra, y ellos señalaran qué escuchar, qué parte era la que yo estaba diciendo, pero cuando yo iba a tocar otra parte del cuerpo era para confundirlos a ellos, entonces ellos tenían era que lo que escucharan y tocar. Entonces, por decir, Simon say, touch your hands, y me tocaba los hombros. Entonces, el que estaba pendiente de lo que escuchaba, entonces tocaba sus manos, y el que no, hacía lo que hacía yo. Entonces, esa era como la idea, pero se hacía pues muy dinámicamente. Entonces, ya ellos sabían que cuando yo decía Simon say, entonces Simón dice que se toquen las manos. Esa fue una. También tuve que les proyectaba mucho los textos en el televisor, y entonces, por ejemplo, bueno, qué punto positivo para el que participe. Y es una estrategia que funciona muchísimo porque hasta el más tímido, con tal de tener puntos positivos para que le ayuden a la nota, hacía su mayor esfuerzo para hablar en inglés, así no conocieran la palabra o no supieran su pronunciación. Entonces la idea era que ellos perdieran ese temor, que se arriesgaran a tratar de hablarlo, y me funcionó muchísimo. Entonces finalmente de un texto, cuando había una pregunta, entonces yo les decía, how do you say the question number one? Un ejemplo, entonces ya ellos me decían, profe, pues que según entendimos dice esto, esto y esto, o algunos trataban de irme mezclando palabritas en inglés y en español, porque pues había muchos chicos que ya habían tomado cursos, entonces ellos comprendían un poco y trataban, y esto hacía que los demás se fueran como contagiando. Funcionó mucho, gracias a Dios no hubo que si alguno se equivocó, el otro se lo burlara, respetaron mucho esas condiciones. También les explicaba los verbos modales, entre esas el verbo modal can, que les expliqué que era para permisos, solicitudes, entonces ejemplos de qué trataba el verbo modal, y entonces yo les decía, listo, como ya sabemos cómo se maneja, entonces de ahora en adelante para ir al baño me lo van a decir en inglés y se expresa de la siguiente manera, y se utiliza el verbo modal can porque ustedes están solicitándome el permiso para ir al baño, entonces can I go to the bathroom please, y así, hasta que ellos les costaba un poco,
pero de tanto ya decirme para ir al baño, porque hasta que no me lo dijeran en inglés, no podían salir. Entonces, para solicitarles el permiso, y hubo, salían. Entonces, también, por ejemplo, cierto día que estaba haciendo mucho frío, Diego, can you close the window, please? Entonces, para que ellos fueran familiarizando de que en la explicación anterior yo había dado el verbo modal y que ya después yo lo estaba utilizando para solicitar que me cerraran la ventana, o también, who close open the door, y cositas así sucesivamente, que son la estrategia para ir teniendo ese contacto más directo con el idioma, y lo más importante, que los chicos pierdan el miedo a expresarse en inglés, a tratar de hablarlo, por el temor a equivocarse para no ser motivo de burla. Entonces son tipsitos que me funcionaron en mi práctica. Muchísimas gracias por su atención. Dios lo bendiga.